Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en el tablero europeo. Gibraltar, el Peñón, la Roca, todo lo que fue su historia desde 1704 hasta 1900 que estamos recorriendo y que nos estamos enterando de muchas cosas que desconocíamos. Pero antes de pasar al tema vamos con el introito, que el introito de hoy os va a resultar un tanto sorprendente. Una de las rutas que a mí me suele gustar hacer cuando viene alguien a Huelva y le suelo enseñar cómo es ver unas cuantas cosas que le aproximen a Huelva, pues una que es de parada obligatoria es el monasterio de la Rábida y el muelle, que ahora está metido dentro de tierra, el supuesto punto desde donde salieron las naves de Colón, donde hay unas reproducciones bastante fieles a escala y te das cuenta de lo pequeños que eran los barcos con la gran aventura a la que se lanzaron. Y también hay una especie de sitio con audiovisuales, con una cafetería, con representaciones teatrales, con un mercado medieval permanente, con unos señores que hacen cuerdas, otros que pintan. En fin, es interesante por ver todo lo que hay por allí. Y luego, una vez has visto aquello, que bueno, te lleva su tiempo, pero tampoco es descomunal en su visión, pues siempre solo tomar la dirección de la carretera que va desde Palos de la Frontera, desde lo que es el gran muelle de Huelva, que es enorme, es un muelle enorme. Y bueno, hay más grandes, los de Rotterdam y estos son más grandes, pero a mí me parece muy grande por la extensión que veo desde fuera. Y ese es el camino que te lleva, cruzando por una parte del Parque Nacional de Doñana, te lleva a Doñana a través de Mazagón y de Matalascañas. Cuando llegas a Matalascañas, tuerces a la izquierda, pasas por otro tramo dentro del parque y luego ya está el centro de interpretación de la Cebuche, que es donde están las cámaras donde investigan, donde puedes ver a los linces en cautividad y en reproducción. Cauto, no puedes ir a los pobres linces y asomarte ahí a un anfiteatro, porque los asustarías y estarían muy estresados. Los linces, ya os lo he contado otras veces, que tendrían que hacerse en condiciones normales cerca de 40 kilómetros y cazar por lo menos 1, 2, incluso 3 conejos para alimentarse. Pero bueno, estos los tienen allí y más o menos ya han conseguido que se reproduzcan, que no es poco. Pues cuando uno sale de la Rábida, de la zona del monasterio, que ve allí el edificio de la universidad, una universidad que aquí que hará un sitio, pues están enfocados a todo lo que es el tema del petróleo y de sus derivados, del petróleo y del gas. Una universidad que tiene especializaciones de ingeniería en estos temas. Y cuando uno ya empieza a tomar podríamos decirlo, la recta de la carretera, porque es todo prácticamente una recta, pues va viendo unas varias, por lo menos hay dos, una de Cepsa y otra de Repsol, refinerías, y creo que incluso hay una tercera de CL, de la compañía logística de hidrocarburos. Pero no me digáis porque no lo sé seguro. Y es una de las plantas pues donde se refina mucho petróleo,
porque Portugal no tiene refinerías y se lo vendemos todo a través de aquí. O sea, todo eso que veis de Galp y todas estas cosas, en el fondo es gasolina, gasóleo, que ha salido de la refinería de Huelva y ha sido repartida por todo el país vecino y por todo el nuestro también. Pero una de las cosas que notas cuando estás yendo por allí, a petróleo no huele demasiado, pero sí que notas el olor de gas. Enseguida notas el olor a gas y te fijas que según vas avanzando hacia Mazagón, que es el primer pueblo, hay cinco tanques, pero enormes, de unas dimensiones bestiales. Y pone unas pegatinas que pone allí Enagas, que es la empresa que se dedica aquí a la explotación y comercialización del gas. Pero cuando pasabas por allí, pues, el gas, esto es como los que somos un poco incultos, aunque sabemos algo, pero lo que somos incultos en estos medios, pues lo que muchas veces sí que sabemos es que en una ciudad que está todo, o en un pueblo grande que ya está todo con el gas ciudad, pues tú hables tu calentador de gas, no tienes que preocuparte ya más de nada que tenga que ver con bombonas de butano, con cargar pesos, con buscar gasolineras que tengan. Ahora, esto sí que me llamó la atención. La última vez que estuve en Ayamonte me quedé sin gas. Tengo bombonas de gas allí. Y pues fui a la gasolinera y yo pensaba pues que lo de la gasolinera era fácil, que te daban que te cogías allí y decías, a ver, páguelo, ahora creo que está alrededor de 19 euros la bombona, pague la bombona, vaya al primer estanque y de la parte de arriba se lleva una bombona y la vacía la deja en la parte de abajo. Yo pensaba que eso era así, yo decía, bueno, pues es una cosa sencilla. Me dice, no, tiene que ir al robot. Digo, ¿qué? Y dice, sí, es que esto ahora ya no funciona igual que funcionaba antes. Entonces cuando usted me pague, yo le voy a dar una clave y entonces va a ir a la parte de atrás de la gasolinera y entonces verá usted que hay como una especie como de grandes estantes y entonces tiene que ir al principio, verá usted un teclado como un cajero, entonces usted marca el número que yo le he dado y se abrirá automáticamente una puerta con su bombona llena y usted en el mismo sitio deja una vacía. Y cuando deja una vacía, va otra vez a la pantalla, da a terminar y la bombona finalizar y la bombona vuelve a meterse dentro. Digo, uy, qué sofisticación. Digo, yo voy a hacer estas instalaciones y digo, yo, joder, pues esto es muy nuevo. Y dice, sí, claro, pero luego andábamos por la noche, que hay muchas gasolineras que no tienen o que solo tienen un empleado y no quiere salir porque le da miedo o que prefieren no tener abierta la tienda de... Bueno, me contáis una historia de todo lo que eran los intereses comerciales del tema de las bombonas de gas. Y así que hice la operación y me llevé la bombona y dije, hay que ver qué mundo, ¿no? Una cosa tan pequeña y que le estemos dando ahora tanta importancia. Y ya te digo, cuando pasamos por todo lo que es esa parte de la carretera de Mazagón, huele mucho a gas, ves unas instalaciones, pero tampoco te enteras demasiado, ves unas cosas que ves que son de hormigón, en a gas, unos tubos allí como que se pincha a esos grandes depósitos por la parte alta, unas escaleras donde se sube a la parte alta y olor a gas. Y luego de allí, como de todas las refinerías, sale un mar de tubos, de válvulas, de plataformas, de balaustradas, de barandillas, porque es kilométrico todo el recorrido que tienen que hacer en todos esos procesos. Nunca he visitado una refinería, tampoco la puedo explicar. Fundiciones de esas cosas ya os he hablado más de una vez, pero de esto no había visitado. Pero claro, esto se ha puesto ahora en primera línea primera línea de fuego, pues con todo lo que está pasando con el gas ruso. Nosotros gas ruso no recibíamos, porque también, no sé si en nuestra buena cabeza o en nuestra mala cabeza,
solo manteníamos 3 pequeños tubos, bueno, no pequeños tubos, que nos comunicaban de Francia con la península de gas, pero con un flujo muy, muy, muy pequeño. Y nosotros solo tenemos una muy pequeña perforación yacimiento gasístico, que es la planta de la Gaviota, que está enfrente de Baquio, entre Baquio y Armincha, en la costa vizcaína, que la ves perfectamente cuando estás en la playa de Baquio, incluso ya cuando estás en cualquier punto central de la costa de Guipúzcoa o de la costa de Vizcaya, estás viendo ahí en alta mar la estructura de la Gaviota, que es grande. Entonces, de allí viene ya una línea recta hasta Bermeo por subterránea, claro, y desde allí ya se conecta ese gas para su comercialización y para su puesta en mercado. El gas nos viene, estoy hablando del gas de yacimiento, no el gas que nos llega en barco, que de ese hablaré otro día. El gas de yacimiento nos llega de Argelia y nos llegaba de 2 maneras. Una que entra directamente a través del mar Mediterráneo a Almería, que es la parte ahora que más nos está nutriendo de gas, y la otra entraba por Tarifa, pero pasaba por el territorio marroquí. Pues, ¿qué ha pasado? Que las relaciones entre Marruecos y Argelia son malas, y en octubre del año pasado, pues todo para complicarlo todo más, cortaron en la frontera argelina, cerraron los grifos y dejaron a Marruecos sin gas y a nosotros sin uno de los gasoductos, con todo el terrible desastre que es esto para un país, Marruecos, que se estaba lanzando a una primera industrialización y que precisaba mucho del gas para la energía, y luego para nosotros, que era una entrada también de un segmento importante del gas. La parte de Almería la desconozco. La parte de Marruecos, al lado de Tánger, vi donde ese gasoducto se hacía subterráneo, porque iba o someramente desenterrado, o al menos lo que vi yo no estaba enterrado, iba por superficie, hasta que llegaba a un punto que había una especie de central, como unas grandes válvulas. Entonces allí ya se metía, antes de la costa se hacía subterráneo, y ya debía continuar, por lo que entendí yo, que me explicó el guía con el que vimos eso, que fue cuando hicimos un viaje desde Tánger a Arcila. Pues fue cuando vi eso, nos dijo, es que aquí ya se mete y luego ya sale en Tarifa. Y eso era todo lo que tenía mi conocimiento del mundo del gas, de la gasística, de la regasificación, de la comercialización y de todos los problemas que están viniendo con este enfrentamiento que amenaza, igual cuando esto ya esté publicado, ya es una realidad, con un corte de gas por parte de Rusia en todo el conflicto que está teniendo con Ucrania. Pero vamos a volver, aunque el tema sé que os parece interesantísimo, a mí al menos me lo parece, vamos a volver a ese tablero europeo que se quedaba con la reivindicación o con la imposición de la bandera británica o de ese territorio para lo que era el Reino de Inglaterra, y voy a arrancar de lo que eran las primeras campañas militares a las negociaciones de paz, que fueron los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1705 a 1711. Al principios del mes de agosto de 1705, el archiduque Carlos, que estaba en Lisboa, llegó a Gibraltar con una flota anglo-holandesa. Su objetivo era tomar posesión de Gibraltar y dirigirse posteriormente a Levante para iniciar la conquista de Cataluña. En Gibraltar, el archiduque Carlos fue coronado rey de España como Carlos III y nombró gobernador de la primera ciudad que se conquistaba para la causa de los Habsburgo al general Ramos, en sustitución del príncipe de Hesse, que
debía acompañar al archiduque en su viaje a Barcelona. La guarnición ratificó su acatamiento a la soberanía española, no quedando dudas para quién se había conquistado la plaza. En teoría. A pesar de este nombramiento, el que verdaderamente asumió el gobierno de Gibraltar fue el inglés Strimton, convertido en mariscal de campo. Desgraciadamente no existen muchos documentos sobre lo que ocurrió en Gibraltar entre 1706 y 1709. Siguiendo al autor inglés Hills, parece cierto que el general Ramos sustituyó a Strimton como gobernador de la plaza y que esto debió ocurrir el 5 de febrero de 1707, fecha en la que se sitúan 15 cañonazos disparados como salvas de honor, cuyo posible motivo fue su marcha. Antes de eso, Strimton, cumpliendo con las órdenes de la reina de Inglaterra, el día 6 de abril de 1706, había declarado la plaza de Gibraltar como Puerto Franco. No obstante, poco después de que el general Ramos asumiese el mando de la guarnición de Gibraltar, fue sustituido de nuevo por un gobernador inglés, Roger Elliot. La fecha de este acontecimiento no puede ser precisada, pero podría situarse hacia 1709. Mientras esto ocurría en Gibraltar, la guerra continuaba tanto en la península como en Europa. Por eso he titulado el programa, el podcast de hoy, en el tablero europeo. En 1704, el 14 de agosto, poco después de caer Gibraltar, las tropas francesas habían sido derrotadas en Blenheim por Eugenio de Saboya y por Marlborough. 2 años después, Marlborough las derrota nuevamente en Ramillé, con lo que todo Flandes quedaba en manos anglo-holandesas. Las noticias de Italia no eran mejores para los Borbones. El duque de Saboya lograba entrar victorioso en Milán, mientras Eugenio de Saboya conquistaba el reino de Nápoles en nombre de Carlos III. En la península, zonas como Valencia, Aragón y parte de Cataluña y Castilla habían caído en manos aliadas. Para estas fechas nadie dudaba de la inmediata victoria de los aliados del archiduque. Poco después Francia pedía la paz, pero las exigencias de la reina Ana de Gran Bretaña y de José I, recién coronado emperador de Austria, hicieron imposible el acuerdo. La guerra continuó, los franceses fueron totalmente expulsados de Italia y todas las fronteras del país galo quedaron a merced de los aliados, dispuestos estos, claro, a invadir Francia y a vengar su prepotencia de los últimos decenios del siglo anterior. Mientras, en la península, el archiduque Carlos celebraba en Barcelona el 17 de mayo de ese año un consejo de guerra para decidir y planear las operaciones militares de los ejércitos. El almirante inglés Lake, presente en ese consejo, sugirió dirigir las operaciones hacia el reino de Valencia en vez de hacia Aragón. Con la ayuda de la flota aliada, la conquista de Valencia sería más fácil y desde allí podrían conquistar Murcia, y una vez eliminados todos los obstáculos de la costa de Levante, los ejércitos del archiduque podrían iniciar el ataque hacia el interior, en dirección a Madrid. Este consejo decidió dejar en Cataluña las tropas suficientes capaces de defenderla para la causa austríaca, especialmente en las zonas fronterizas de Gerona, y que el rey Carlos III se dirigiera a Tortosa y Valencia con el fin de animar a la población a prestar su apoyo a la causa austríaca, a la causa de los Habsburgo. No obstante, días después de haberse tomado estas decisiones, el archiduque Carlos escribió una carta al conde de Peterbuch con el fin de que le facilitase más hombres, pues los que habían quedado para la defensa en Cataluña no eran suficientes. Nuevamente, Austria necesitaba de Inglaterra. Era evidente que el archiduque por sí mismo sería incapaz de vencer a las tropas borbónicas, pero ¿valoraba correctamente la significación de lo que iba a ser la ayuda inglesa? Si finalmente fuera el archiduque quien ganara la guerra con la ayuda de los ingleses, el precio que tendría que pagar sería excesivamente alto. Efectivamente,
La política de Inglaterra había sido mantenerse alejada de los conflictos del continente si sus intereses no estaban en juego. Lo único que podía interesar a Inglaterra de la victoria austríaca en España era el comercio con las Indias, y esto sería exactamente lo que exigiría al rey Carlos si algún día llegaba a reinar en los dominios españoles. Tan solo días después, Carlos III recibía la contestación de Peterbuch concediendo lo que había pedido. Carlos III, animado por la conquista de Barcelona y los nuevos planes para la conquista de toda la costa de Levante, ordenó a Peterbuch comenzar las operaciones marítimas y sugirió además la conquista de Menorca. Les recuerdo que las operaciones marítimas de las islas y particularmente del puerto de Meón me serían particularmente gratas por ser las más importantes para el bien de mis intereses y la causa común. Creo poderos asegurar que no encontraréis dificultad alguna en dicha expedición por no haber más de 100 franceses encerrados en la torre, los cuales no osan bajar a la villa por temor a los habitantes, pues tanto en esta isla como en Mallorca me son adictos. La reducción del archipiélago no era tan fácil como pensaban. Las redes del espionaje del archiduque dejaban mucho que desear. A finales del año anterior había sido nombrado un nuevo gobernador en Menorca, Diego Leonardo Dávila, con una acreditada experiencia militar. No en vano había vivido como teniente del rey Felipe en los dos sitios a Badajoz. El 8 de mayo llegó a Mahón con 300 soldados y sus oficiales dispuestos a defender la isla para la causa de los Borbones. La conquista de Menorca no pudo hacerse efectiva para la causa de los Austrias hasta 2 años después. Evidentemente, hasta ese momento, la que más había arriesgado sin obtener nada a cambio había sido Inglaterra, que no tardó mucho en querer cobrar los favores prestados. Tan solo 6 meses después del Consejo de Guerra mantenido por el archiduque Carlos en Barcelona, Lord James Stanhope, gobernador extraordinario y plenipotenciario de la reina Ana en la corte barcelonesa de Carlos III, comenzaba una enérgica actuación diplomática para conseguir la firma de un tratado bilateral con España, favorable a Inglaterra, sin tener en cuenta al resto de las potencias aliadas con las que estaba luchando contra los Borbones. Sus órdenes, escritas el 21 de noviembre de 1706 por el secretario de Estado de la reina Ana, instruían a Stanhope cómo debía conducirse ante el rey de España. Junto a las instrucciones públicas en las que se ponía de manifiesto que el gran gasto que Inglaterra estaba realizando para situar al archiduque en el trono de España no iba a ser gratuito, se remitían también instrucciones privadas para su uso personal y un proyecto de tratado de comercio y navegación de 10 artículos en el que se acompañaba un contrato especial y secreto para el comercio y asiento de negros en América, problema del esclavismo. En las instrucciones privadas se le recomendaba presionar al rey español para que restituyera de la mejor manera posible todo lo invertido por Inglaterra en esta guerra, y más especialmente en el ataque a Gibraltar. El contrato adjunto sobre el asiento de negros constaba de 30 artículos en los que se regulaba la importancia de los esclavos en las Indias, y en este tratado se concretaba el número de esclavos que podrían vender los contratantes, la forma de pago, los impuestos a la corona española, la forma en que se llevaría a cabo la importación en caso de guerra o durante la paz, etc. También se establecían los puertos en los que se darían los permisos de desembarco de esclavos y aquellos en los que solo se les permitiría hacer aguada. Ya veis cómo estábamos metidos nosotros hasta las cejas también en esta aventura. El 10 de julio de 1707, Stanhope, en nombre de la reina Ana y del conde de Liechtenstein, en nombre del rey Carlos,
firmaban un tratado definitivo. Una de las cláusulas más importantes de este tratado no tardó mucho en ser incumplida por los británicos, y era la que decía: habrá una paz general, perfecta y sincera entre la reina de Gran Bretaña y el rey de España. Tras la conquista de Menorca en el año 1708 por las tropas británicas, portuguesas y españolas, el mando recayó en los británicos mayoritarios y no en un mando aliado conjunto. El hombre que había hecho posible la rendición, Stanhope, no dudaba para quién debía ser el botín. Con estas palabras se dirigía al secretario de Estado inglés Sunderland: Inglaterra no deberá nunca renunciar a esta isla que impondrá la ley en el Mediterráneo tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. La perfecta y sincera amistad prometida por las dos coronas era quebrantada por Gran Bretaña, que aprovechaba cualquier oportunidad para sacar ventaja en la guerra, aunque fuera a costa de un aliado. Estudiado con profundidad la letra y el contenido no sólo de las instrucciones, sino también del proyecto de tratado y del contrato para el asiento de negros, se puede comprender fácilmente que Inglaterra buscaba su beneficio en perjuicio de España, aprovechando lo que era la difícil situación del archiduque. Siguiendo las instrucciones recibidas, Stanhope debía presionar sutilmente a Carlos III, recordándole lo que Inglaterra había arriesgado e invertido en su causa. Justo era, pues, que fuera la primera en obtener beneficios. Cuando Holanda se dio cuenta de que había quedado fuera del comercio de las Indias, acusó a Inglaterra de infringir el Tratado de la Gran Alianza. Sin embargo, Holanda no se encontraba en mejor situación que el archiduque para hacer valer sus derechos. Su propia existencia dependía ya de la ayuda inglesa. Entre 1706 y 1709 las victorias que obtuvieron uno y otro bando no fueron definitivas. Las victorias terrestres de los Borbones eran compensadas por las marítimas de los aliados y viceversa. Si en junio de 1706 las tropas aliadas portuguesas lograban entrar en Madrid, de donde salieron precipitadamente la reina y toda su corte, en octubre de ese año Felipe V lograba su reconquista expulsando a los aliados. En abril de 1707 se produjo una de las victorias más importantes de los ejércitos borbónicos. En la ciudad de Almansa tuvo lugar una batalla que enfrentó a los ejércitos borbones de Berwick y a los aliados de Galway y das Minas, cuyas tropas fueron derrotadas. Lo más importante para los Borbones fue que estas tropas quedaron definitivamente fuera de la contienda, privando al archiduque Carlos de una parte importante de sus ejércitos. Para los aliados, lo más sobresaliente fue la conquista de Menorca en 1708 por la flota del almirante Lake, el mismo que en otras ocasiones había evitado la reconquista de Gibraltar. Duro golpe para el monarca Felipe V, que nuevamente veía cómo una parte del territorio español caía en manos inglesas. La toma de Menorca fue significativa. Al comienzo de la guerra, los planes de Marlborough era amenazar las partes más débiles de los españoles, esto es, el comercio de las Indias y del Mediterráneo. El primer objetivo se vio cumplido cuando la flota aliada destruyó en el ataque de Vigo todos los barcos que España dedicaba al comercio. El segundo se cumplió cuando se captura Gibraltar por un lado y Menorca por otro, cuando ya los ingleses se convirtieron en los dueños del Mediterráneo. Esto les permitía controlar las flotas francesas de los puertos de Brest y de Tolón, y Gibraltar por sí solo no representaba más que un puerto de escala, pero era el complemento perfecto para Menorca, convertido desde el principio en la verdadera base de operaciones desde la que actuar contra Francia y contra España. No obstante, siempre Inglaterra estuvo dispuesta a conquistar Menorca. Durante 2 años el archiduque solicitó fuerzas necesarias para hacerse con esta isla, pero una y otra vez fueron denegadas. Finalmente, el 20 de agosto de 1708, Stanhope recibía las órdenes
para llevar a cabo el ataque y apenas un mes después desembarcar en la isla española y conquistarla para los aliados. Y hasta aquí nos está trayendo hoy este tablero europeo, esta historia y esta aproximación al momento histórico de la Roca, del Peñón, de Gibraltar. Esto es Historia con Sentido y yo, Juan Carlos González, una vez más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.